Plumeros, bienvenidos una vez más a La Pluma Oculta, el rincón donde las historias más inquietantes y los secretos más oscuros toman vida. Hoy les traigo un relato que va mucho más allá de lo que creen saber sobre las marcas deportivas. Hoy vamos a adentrarnos en los rincones oscuros de la historia de dos gigantes, dos marcas que dominan el mundo del deporte, Adidas y Puma. Pero lo que nunca nos contaron es que, detrás de su éxito, hay una historia turbia de rivalidad, traiciones y un pacto con fuerzas que nunca debieron ser invocadas. Prepárate para descubrir la cara oculta de Adidas, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves a estas marcas y a los hombres que las crearon. ¿Estás listo para desentrañar el misterio? Vamos a comenzar. En la tranquila localidad de Herzogenaurach, Alemania, donde el tiempo parece transcurrir lentamente y las montañas cubren el horizonte con su imponente presencia, dos jóvenes hermanos, Rudolf y Adolf Dassler, crearon lo que más tarde se convertiría en el escenario de una de las rivalidades más conocidas en la historia del deporte y la moda. Pero lo que la mayoría de la gente desconoce es que detrás del éxito de Adidas y Puma no solo existía competencia, sino también secretos oscuros, traiciones y un vínculo familiar roto por algo más que la ambición. Los hermanos Dassler comenzaron su camino juntos. En los años 20, Rudolf y Adolf trabajaban juntos en una pequeña fábrica de zapatos deportivos en Herzogenaurach, que originalmente se llamaba Dassler Schuhfabrik. Durante estos primeros años, la empresa fue exitosa, pero no era la fama lo que los hermanos buscaban. A medida que su pequeña fábrica crecía, también lo hacía su ambición, y con ella, las tensiones entre los dos. En el clima de la Alemania de la época, marcada por las turbulencias sociales y políticas, los hermanos comenzaron a distanciarse. La tensión entre ellos creció cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, Rudolf y Adolf fueron obligados a tomar caminos distintos. Adolf, conocido por su fuerte temperamento y su visión de negocio agresiva, comenzó a buscar alianzas con las grandes figuras del deporte, mientras que Rudolf, más introvertido y reacio a las intrigas comerciales, se sentía cada vez más aislado en la empresa. En 1948, la situación llegó a un punto crítico. La relación entre los hermanos, que ya se había deteriorado por años de resentimiento y desacuerdos, se rompió definitivamente. Rudolf decidió abandonar la fábrica y fundar su propia marca, que pronto tomaría el nombre de Puma. Adolf, por su parte, continuó con lo que quedaba de su negocio y rebautizó su compañía como Adidas, una combinación de su nombre, Adolf, y la primera parte de su apellido. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera los empleados de ambos lados, es que la separación de los hermanos no fue solo una cuestión de diferencias comerciales o de ambición. Algo mucho más oscuro estaba en juego. Algo que los hermanos nunca revelaron y que estaba vinculado a un misterioso objeto que ambos habían encontrado durante su tiempo en la fábrica. Ese objeto, una antigua medalla de guerra que ambos encontraron en una caja escondida dentro de los archivos de la fábrica, sería el inicio de una historia de terror, poder y misterio. La medalla Prey estaba marcada con símbolos extraños que ni Rudolf ni Adolf pudieron descifrar completamente. Sin embargo, algo en su interior les decía que esa medalla no era solo un recuerdo de la guerra. Estaba conectada con algo más profundo, algo que venía de tiempos antiguos, de fuerzas que no debían ser desatadas. Cuando Rudolf dejó la fábrica, se llevó consigo la medalla,
convencido de que esa era la clave para el éxito de su nueva marca, pero no sabía lo que estaba a punto de desatar. La atmósfera de Herzogenaurach comenzó a cambiar después de la ruptura de los hermanos. Los vecinos comenzaron a notar que extraños sucesos ocurrían alrededor de las fábricas. Los trabajadores de Adidas, ahora bajo el control exclusivo de Adolf, informaban sobre sombras que se movían por los pasillos de la fábrica, ruidos inexplicables en las máquinas y figuras que se desvanecían cuando alguien se acercaba. Lo mismo sucedía en Puma. Los empleados de la nueva empresa de Rudolf también comenzaron a reportar incidentes extraños. Puertas que se cerraban solas, susurros en los pasillos vacíos y una sensación persistente de que algo invisible los observaba. Con el tiempo, los hermanos se dieron cuenta de que algo mucho más grande y peligroso que la competencia empresarial los había separado. La medalla que ambos habían poseído, lejos de ser un simple objeto de guerra, parecía tener una conexión con fuerzas oscuras y había marcado un antes y un después en sus vidas. La medalla me había despertado algo en ambos, algo que nunca pudieron controlar. Ambos sentían la influencia de esa fuerza extraña, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer que el objeto había cambiado el curso de sus vidas, que los había llevado por un camino que no podían abandonar. Mientras Adidas se volvía el gigante de la industria deportiva y Puma, bajo el liderazgo de Rudolf, luchaba por encontrar su propio camino, los dos hermanos comenzaron a notar cambios dentro de ellos mismos. Adolf, siempre el más agresivo y determinado, comenzó a tener visiones. Imágenes de figuras sombrías que le susurraban instrucciones, diciéndole cómo expandir Adidas aún más, pero siempre a costa de algo. Algo que no podía ver, pero que sentía. Algo oscuro. Rudolf, por su parte, comenzó a obsesionarse con los mismos símbolos que había encontrado en la medalla. Los trazó repetidamente en su cuaderno, creyendo que de alguna manera había un poder en ellos que podía cambiar el destino de su marca. Pero cuanto más los trazaba, más distorsionada se volvía su visión. Los empleados de Puma empezaron a notar cómo su comportamiento cambiaba. Se volvía más impulsivo, más despiadado en su trato con ellos, como si algo lo empujara a ser más implacable. Nadie entendía qué había sucedido, pero algunos murmullos en las ciudades de Herzogenaurach indicaban que la medalla había hecho más que cambiar sus vidas. Había sellado un destino para ellos, un destino marcado por la lucha, pero también por algo mucho más oscuro y antiguo. En su búsqueda por el éxito, los hermanos habían invocado fuerzas que los perseguirían por siempre. En su obsesión por el poder y el éxito, tanto Adolf como Rudolf comenzaron a hacer pactos, en secreto, con figuras misteriosas. Algunos decían que esas figuras eran solo parte de su creciente locura, mientras que otros afirmaban que habían sellado su destino en un acuerdo mucho más siniestro, uno que los obligaban a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Puma y Adidas, dos gigantes de la industria, ahora estaban vinculados no solo por la rivalidad comercial, sino por el peso de un pacto oscuro que sus creadores jamás podrían eludir. Los años pasaron, y tanto Adidas como Puma se consolidaron como gigantes de la industria deportiva. Pero la sombra del misterio nunca dejó de acechar a los hermanos Dassler. En la oscuridad de la noche, entre las luces brillantes de los estadios y las vitrinas llenas de trofeos, una fuerza invisible seguía sus pasos, esperando el momento adecuado para reclamar lo que había sido prometido. Adolf, cada vez más obsesionado con el poder de su imperio, había dejado de lado todo lo que no fuera su marca. Se rodeó de figuras que, aunque no eran conscientes de la magnitud de lo que estaba ocurriendo,
contribuyeron a ir a alimentar su ego y ambición desmedida. En su oficina, los símbolos extraños que una vez vio en la medalla se convirtieron en una obsesión. Los trazaba en cada documento, los veía en cada reunión, como si cada pieza de papel fuera una extensión de esa oscuridad que lo consumía. Por otro lado, Rudolf, aunque aparentemente menos público, luchaba en su propia batalla interna. En la quietud de su despacho, en Puma, el mismo símbolo comenzó a marcar su vida. El viejo cuaderno que había encontrado con la medalla nunca se apartó de su lado y pasaba horas observando los mismos dibujos, convencido de que había un significado oculto detrás de ellos, algo que podía cambiar el rumbo de su vida. Sin embargo, cada vez que trataba de entenderlo, algo dentro de él se desmoronaba. La ansiedad lo dominaba. Las sombras que antes solo veía en sus pensamientos ahora lo perseguían en la realidad. En una noche tormentosa de 1952, después de una reunión de alto nivel con sus principales socios, Rudolf desapareció de la faz de la tierra. Nadie lo vio partir, pero aquellos que trabajaban con él comenzaron a notar que su presencia ya no se sentía en las oficinas de Puma. Los rumores de que había encontrado un lugar oculto en la ciudad de Herzogenaurach, donde las sombras parecían moverse a su voluntad, empezaron a circular entre los trabajadores. Por otro lado, Adolf se encontraba en la cúspide de su éxito, pero su obsesión lo había llevado a cometer errores fatales. Cada vez más, los rumores sobre su comportamiento extraño y las visiones que afirmaba tener sobre figuras sombrías se extendían por las calles. Sin embargo, él seguía concentrado solo en el negocio. No entendía que las fuerzas con las que jugaba ya estaban más allá de su control. No sabía que el destino de su familia estaba sellado, ni que su hermano, Rudolf, había tocado algo mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría haber comprendido. Pero lo que Adolf no sabía era que, en el mismo instante en que Rudolf desaparecía, el poder oscuro que los hermanos habían invocado había comenzado a tomar forma. Las fuerzas antiguas, de las que tanto hablaba la medalla, habían comenzado a manifestarse, no solo en el mundo físico, sino también en los sueños, en las pesadillas de aquellos que alguna vez habían estado cerca de los Dassler. En el año 1955, un extraño accidente ocurrió en la sede de Adidas. Un incendio repentino, que nadie pudo explicar, destruyó gran parte de los archivos antiguos de la empresa. Sin embargo, lo que se encontró entre las cenizas fueron extraños dibujos, símbolos y antiguos documentos con fechas y nombres que no tenían sentido. Al principio, se pensó que era solo un error, un simple daño colateral del fuego. Pero aquellos que los analizaron más a fondo comenzaron a notar algo peculiar. Los mismos símbolos que Adolf y Rudolf habían dibujado estaban ahí, pero con un detalle que no podían comprender. Algunos de esos símbolos se seguían repitiendo en patrones extraños, como si estuvieran buscando algo. Al poco tiempo, las desapariciones comenzaron. Primero los empleados que habían tenido acceso a esos documentos empezaron a caer uno a uno, desapareciendo sin dejar rastro. Nadie podía explicarlo, pero la gente comenzaba a murmurar sobre las maldiciones que rodeaban a la familia Dassler, sobre las oscuras fuerzas que habían comenzado a acechar a aquellos que se habían acercado demasiado al misterio de la medalla. En Puma, las cosas no estaban mejor. En una noche fría y silenciosa de otoño, un hombre conocido como Klaus, quien había sido uno de los socios cercanos de Rudolf, recibió una llamada. La voz al otro lado de la línea era profunda, gutural, como si viniera de un lugar lejano, un lugar que no pertenecía a este mundo. «Rudolf está esperando», dijo la voz, «y el precio será pagado». Klaus, aterrorizado,
colgó inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Durante las semanas siguientes, Klaus comenzó a ver cosas extrañas. Figuras sin rostro que lo seguían por las calles, sombras que se deslizaban por las paredes de su casa. No podía dormir, no podía pensar con claridad. La misma medalla que Rudolf había encontrado años antes había comenzado a revelarse, de alguna manera, de forma más tangible, más aterradora. Klaus finalmente desapareció también, sin dejar rastro. Las conexiones entre los hermanos Dassler, las marcas de Puma y Adidas, y la maldición que parecía haberlos perseguido desde su primer contacto con las fuerzas oscuras, ahora estaban claras. La competencia no era solo por el control del mercado, sino por el control de algo mucho más grande, algo que se había desatado en la pequeña ciudad de Herzogenaurach. Un mal antiguo que había surgido de la codicia, de la ambición desmedida, y que ahora reclamaba lo que le correspondía. Pero lo que Adolf y Rudolf no sabían era que la verdadera cara oculta de sus marcas no era solo una cuestión de dinero o éxito. Era un juego mucho más peligroso, uno que había comenzado mucho antes de que se fundaran Puma y Adidas, uno que iba más allá de lo que cualquier ser humano podría comprender. La ciudad de Herzogenaurach, que alguna vez fue testigo de los éxitos de los hermanos Dassler, ahora se encontraba bajo una sombra implacable. Las desapariciones continuaron. La gente murmuraba sobre las fuerzas oscuras que se desataban, pero pocos se atrevían a hablar con claridad. Los empleados de Adidas y Puma vivían con el temor constante de lo que podía suceder si se acercaban demasiado al misterio que envolvía a las dos marcas. Poco a poco, las conexiones entre los desaparecidos y los antiguos símbolos encontrados en los documentos incendiados se hicieron más evidentes. Aquellos que se adentraron demasiado en el enigma de la medalla y los símbolos comenzaron a desvanecerse de manera inexplicable. Nadie sabía cómo o por qué, pero los testigos coincidían en algo. Los rostros de los desaparecidos nunca fueron encontrados, y en su lugar aparecían sombras, marcas inexplicables en las paredes y ecos de voces que susurraban por la noche. Adolf, quien había quedado solo en el control de Adidas, comenzó a sentirse cada vez más aislado, pero no comprendía que lo que había invocado, lo que había comenzado con la medalla, lo estaba consumiendo. La oscuridad había comenzado a infiltrarse no solo en su negocio, sino en su propio ser. Sus sueños estaban plagados de figuras sombrías que lo llamaban, de voces que lo instaban a continuar su ambición sin importar el costo. Una noche, mientras estaba en su oficina revisando los documentos antiguos, algo extraño ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear y un viento helado recorrió la sala, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. En la mesa frente a él, los papeles con los símbolos que había encontrado en la medalla comenzaron a moverse por sí solos, como si algo invisible los estuviera manipulando. En ese momento, una sombra apareció detrás de él. «Es hora, Adolf», dijo una voz profunda y resonante. «El pacto ha sido sellado. Ya no hay vuelta atrás». Adolf se giró rápidamente, pero no vio a nadie. La voz, sin embargo, seguía en su mente, como un eco que no podía deshacerse. De repente, una figura apareció en la puerta de su oficina. Era alta, con una capa oscura que parecía absorber toda la luz del ambiente. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero Adolf pudo ver en sus ojos un vacío aterrador, como si estuviera mirando a través de él. «¿Quién eres?», preguntó Adolf, su voz quebrada por el miedo. «Soy lo que has liberado, lo que has llamado. Y ahora te reclamaré el precio», respondió la figura, su voz sonando como un susurro que emanaba desde las entrañas de la oscuridad. Adolf, paralizado por el terror,
Intentó gritar, pero ninguna palabra salió de su boca. La figura avanzó lentamente hacia él, y con cada paso, la temperatura en la sala descendía, el aire se volvía denso, casi insoportable. Los papeles en su escritorio comenzaron a arder en silencio. Pero las llamas no consumían el papel, solo lo rodeaban sin dejar rastro de cenizas. Lo has hecho todo por el poder, por la ambición, pero no entendiste lo que realmente estaba en juego. Tú y tu hermano, ambos tomaron lo que no debían tomar, y ahora el precio debe pagarse, dijo la figura mientras alzaba una mano, como si estuviera invocando algo más. De repente, las paredes de la oficina se desmoronaron, y Adolf se vio atrapado en un vasto vacío oscuro. El sonido de su respiración se ahogaba en la nada, y las sombras lo rodeaban como una marea oscura. En ese momento, entendió que ya no estaba en el mundo que conocía. Ya no estaba en la realidad. Había sido arrastrado a un lugar donde las leyes del tiempo y el espacio no existían, donde la oscuridad lo reclamaba, como había reclamado a tantas otras personas antes que él. Poco a poco, la figura se acercó, y con un solo toque de su mano, Adolf sintió como su cuerpo se paralizaba. Un dolor indescriptible recorrió su cuerpo, como si cada célula estuviera siendo arrancada de su ser. «Este es el precio que tú y tu hermano pagaron», dijo la figura. «El poder y la ambición tienen consecuencias. Nadie escapa de lo que han liberado». Y con esas palabras, Adolf desapareció. No como una víctima, no como un ser humano, sino como una sombra, una figura sin rostro, una pieza más en el entramado de oscuridad que había invadido su alma. Mientras todo esto sucedía en la oficina de Adidas, en el lado opuesto de la ciudad, la historia de Puma también alcanzaba su trágico clímax. Rudolf, quien había estado obsesionado con los mismos símbolos y con la medalla, había comenzado a sentirse cada vez más extraño, más ajeno a su propio cuerpo. La medalla que había conservado durante todos esos años comenzó a emitir un brillo tenue, casi imperceptible, pero suficientemente intenso como para atraer su atención. En su casa, Rudolf comenzó a escuchar susurros en las paredes, voces que lo llamaban, que le prometían un poder más allá de su imaginación. Los mismos símbolos que había trazado en su cuaderno comenzaron a moverse por sí mismos como si estuvieran vivos, y entonces, una noche, mientras observaba la medalla, sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia ella. Con un grito ahogado, la medalla brilló con una intensidad cegadora. Rudolf cayó al suelo, su cuerpo temblando violentamente. La oscuridad lo envolvió y su forma se disolvió, como si se estuviera desintegrando en el aire, desapareciendo en una nube de sombras que lo absorbían por completo. Esa noche, tanto Adidas como Puma perdieron a sus creadores, pero sus marcas siguieron existiendo. La oscuridad que habían desatado, sin embargo, nunca se desvaneció. De hecho, parecía que las dos marcas, ahora separadas por el legado de los hermanos, estaban conectadas de alguna manera por la misma fuerza oscura, una que había estado esperando pacientemente su momento para salir a la luz. Y así, el ciclo comenzó de nuevo. La ambición y el deseo de poder de los hermanos Dassler habían llamado a algo que nunca deberían haber tocado. La historia de Adidas y Puma no era solo una historia de marcas y dinero. Era la historia de dos hombres que sellaron su destino al desafiar las fuerzas oscuras, condenándose no solo a sí mismos, sino a todo lo que crearon. Pero tal vez, lo peor de todo, es que las sombras que liberaron aún acechan, esperando el próximo movimiento, el próximo error. Y las marcas, ahora gigantes del deporte, siguen siendo solo una fachada, un recuerdo de lo que una vez fue un vínculo roto,
y un destino sellado en la oscuridad. Plumeros, hasta aquí llega nuestra historia de hoy, pero ¿quién sabe? Tal vez la oscuridad que desataron los hermanos Dassler nunca se haya ido realmente. Después de todo, las sombras siempre están a la espera de la próxima oportunidad. ¿Quién diría que detrás de un par de zapatillas deportivas se esconde tanto misterio y poder? Si te ha dejado con la piel de gallina, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que acaba de comenzar podría no ser más que la punta del iceberg. Dale like si crees que aún hay más secretos por descubrir en el mundo de las grandes marcas, y no olvides compartirlo, porque nunca se sabe quién más podría estar caminando sin saber lo que pisa. Y, por supuesto, comenta abajo. ¿Qué opinas de la historia de Adidas y Puma? ¿Crees que las sombras siguen acechando? Nos encantaría saber qué piensas. Recuerda, plumeros, en La Pluma Oculta, siempre hay más de lo que parece. Nos vemos en el próximo misterio, si te atreves.